Esto es lo que nos está matando. ¿Y sabéis qué más me está matando? La cantidad de gente que ve mis vídeos y que no está suscrita al canal. Si eres una de esas personas que le gusta mis vídeos, te recomendaría que te suscribieras al canal, ya que de verdad que motiva mucho ir viendo cómo más gente se va uniendo cada vez más. Dicho esto, vamos con el vídeo. Los plásticos, y concretamente las bolsas de plástico, llevan siendo tema de debate desde hace ya varios años. Sin embargo, desde estos últimos meses ha habido como mucho movimiento por el tema. Ha habido informes del Parlamento Europeo, de Naciones Unidas, de ONG como Greenpeace, e incluso en algunos sitios se ha comenzado a multar el uso de bolsas de plástico. Como siempre, con el fin de arrojar un poco de luz respecto al tema, vamos a ponernos al día. Es completamente lógico que sea uno de los temas más candentes. El gran problema de los plásticos es que muchos de ellos acaban en el océano. De hecho, hay muchísimos estudios, los podréis ver, que dicen que en 2050 habrá en el mar más plásticos que peces. ¿What? Y otro gran problema es que los plásticos tardan cientos de años en descomponerse. Y al descomponerse, aún tardan cientos de años más en desaparecer del todo, puesto que cuando se van descomponiendo se quedan en unos microrestos que son llamados microplásticos. Son trocitos muy pequeñitos y esto también tiene bastante tela, pero de esto hablaré en un rato, algo más adelante. Para que os hagáis una idea de la situación actual, cada año se vierten 8 millones de toneladas de plástico al océano. Para hacer esto súper visible, es como si cada año cogiéramos a más de 213.000 elefantes africanos, que son enormes, los tirásemos al mar cada año. Y hablando de animales, hay una noticia que salió el año pasado diciendo que en Noruega se encontró una ballena con 30 bolsas de plástico en su estómago. Y evidentemente no, las ballenas no van buscando comer plástico adrede. Pero no todos son bolsas de plástico y océanos. La contaminación también se produce en tierra firme y por diferentes materiales también de plástico. Por ejemplo, otros estudios certifican que hay al año 4.500 billones de boquillas de cigarros que se tiran al suelo. Y es que si ponemos en línea todas esas boquillas, hacen un total de 90 kilómetros, lo que nos permite ir 117 veces de la Luna a la Tierra. ¡Wow! Y nuevamente, el problema es que, aunque las boquillas, por ejemplo, tardan tan solo 3 años, más o menos, en deshacerse, al descomponerse siguen quedando microrestos de estas boquillas, que pueden ser muy dañinas. Ahora sí vamos con el tema de los microplásticos. Como decía previamente, son esos restos pequeñísimos, ni tan siquiera perceptibles por el ojo humano, que quedan al descomponerse los plásticos. El grandísimo problema aquí es que muchos estudios han certificado que estos microplásticos están presentes en el agua que consumimos e incluso en los animales que nos acabamos comiendo, como los peces. Por lo tanto, esos plásticos acaban en nuestro interior, aunque no lleguemos a apreciarlo, y a la larga nos pueden acabar intoxicando. Por ejemplo, para que veáis esto, según un estudio, el 83% del agua a nivel internacional estaría contaminada con restos de microplásticos. Y en Europa, concretamente, sería el 72%. Por lo que, simplificando muchísimo, quiere decir que de cada 4 veces que bebemos agua, 3 de ellas sería bebiendo básicamente agua con microplásticos. ¡Wow! Ante esta situación, muchas son las voces que, lógicamente, claman la prohibición del uso de plástico. Sin embargo, a día de hoy sería terriblemente difícil cortar de golpe el uso que damos al plástico. Pensad que desde 1964 al 2014, hace unos años, nuestra producción de plástico se ha incrementado en 20 veces, pasando de 15 millones de toneladas producidos en 1964 a unas 311 millones de toneladas producidas en 2014. Una de las soluciones pasa por darle una nueva vida al plástico, ya que tarda mucho tiempo en deshacerse, y de esta manera pues reciclarlo para otros usos. Pero aquí el problema es que hay muchos tipos de plásticos muy diferentes y cada tipo de plástico conlleva un proceso de reciclaje diferente, entonces bueno, es algo bastante complicado de momento. Por ello hay muchos expertos en el tema
que abogan porque poco a poco vayamos consiguiendo reducir ese consumo que hacemos desorbitado en muchas ocasiones del plástico, ya que cortarlo de golpe, como decía, es bastante complicado. Por ejemplo, hay muchos movimientos verdes actualmente que alrededor del mundo están presionando a los supermercados, por poner un ejemplo, para que no pongan plástico sobre la fruta cuando muchas veces es innecesario. Aparte de que también os habréis dado cuenta de que muchos supermercados hace años que ya no se utilizan bolsas de plástico de un solo uso, sino bolsas mucho más resistentes. Esta botella que habéis visto antes que ha aparecido es una botella que dio el Parlamento Europeo a algunas personas que estamos dentro de la institución. Concretamente quien lo dio fue la unidad del sistema medioambiental para fomentar que en el Parlamento Europeo se dejen de utilizar botellas de plástico y vasos de plástico diariamente y la gente pues utilicemos estas botellas de cristal que aparte de ser bastante resistentes, no lo voy a probar porque no quiero romperla, pero lo he visto en directo como no se rompe la botella si la tiras al suelo. Aparte de ser bastante resistentes, están bastante chulas, la verdad. Y yo desde que me la dieron pues la utilizo y ahora es bastante común ver en el Parlamento a prácticamente todo el mundo con esta botella, cosa que está genial, la verdad. Por cierto, quiero remarcar que todos los datos que he utilizado durante el vídeo los tenéis en la descripción, siempre dejo los enlaces para que indaguéis, más allá si queréis ver más información sobre el tema. Y para terminar el vídeo, querría que tú, la persona que me estás viendo, me respondas a dos preguntas muy sencillas, solo si quieres, en los comentarios. La primera es si crees que este tema de los plásticos deberíamos abordarlo con urgencia, en los próximos años, o bueno, ya mucho más adelante. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo crees que deberíamos fomentar que utilicemos menos los plásticos? ¿A través de regulaciones del gobierno? ¿A través de la innovación? ¿O a través de la responsabilidad individual? Como decía, me gustaría mucho que dejases esas respuestas en los comentarios para así saber tu opinión. Y bueno, esto es todo, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, como decía al principio, te pido que te suscribas porque motiva de verdad mucho ver gente nueva por el canal y respóndeme a las preguntas que me interesa bastante tu respuesta. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.